Hermanos, voy a invitarlos a predicar a pastores. Es complicado porque son hombres que tienen toda una vida predicando, enseñando. Es bastante difícil, no porque no sean enseñables, sino porque dominan todas las áreas que implica la Biblia. Y a veces cuando uno mira a los grandes hombres de Dios, a los amigos que están aquí, pues hermanos, solamente nos queda agradecer a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pero en esta mañana, viéndolos a todos ustedes tan hermosas y tan hermosos, quiero aprovechar para compartir algo de la palabra del Señor que Dios puso en mi corazón. Y es una palabra profética de Dios en la Biblia, es una advertencia para nuestra generación. Así que no va a ser una predicación de ánimos y gritos y cosas así, porque pues los pastores ya sabemos, hermano, que el que nos ha animado siempre ha sido el Espíritu de Dios. Voy a invitar lo que habla su Biblia en Mateo capítulo 12. Gracias, chicos. Dios bendiga a los músicos de nuestras congregaciones. ¿Cómo son de bendición, verdad? Y los pastores que tocan las guitarras, hermanos. Ahí a veces veo a mi querido amigo, mi hermano Armando Chaires, hermano, ahí. Y lo veo, pues, mi amigo de muchísimos años. Y me da gusto verlo. También a Daniel. Nuestra amistad es una amistad viejísima, y también ahí lo veo echando sus gorgoritos, pero es medio rock and rollerón, es de los oldies but goodies, ¿verdad? Hermanos, a veces como que hoy digo, sería bueno de vez en cuando en una junta de AME ir llevando a nuestros relevos, ¿no? Sería bueno, ¿verdad?, que miraran los relevos lo que es el trabajo pastoral, porque imagínense, hermano, si no los enseñamos nosotros a esto, ¿quién los va a enseñar? Hay que traerlos, ¿verdad? Y que sepan, hermanos, que cuando nosotros ya estemos disfrutando del Señor en las calles de oro, caminando, hermanos, por donde nos lleva el Señor, sepan que ellos tienen que continuar con la estafeta. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 12. Vamos a leer. Hermanos, hay una troca, no sé si sea de alguien de los que estamos aquí. ¿Cómo es la troca? Una troca Ford Ploma sin placas. No es pastor porque no trae placas. Van a quebrar la calle y entonces se van a llevar su troca. Pero si no es suya, hermano, y ya va el dueño de la troca sin placas. No, se levantó nada más. Hermano, es broma. Oscar, bueno, no menciono a todos, hermano, porque después me voy a perder el tiempo. Ya los abrazaré cuando baje. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y dándole la gloria al que vive y reina para siempre. Verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y viene la palabra profética de parte del Señor Jesús. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre, te doy gracias, Señor, porque me permites
compartir con tus siervos y tus siervas una palabra, Señor, que edifique nuestro corazón. Espíritu Santo, toma este lugar, que eres el único digno de estar detrás de cualquier púlpito en el mundo, pero a ti te plació, Señor, que nosotros fuéramos los hombres y mujeres, las mujeres y los hombres, que predicáramos el mensaje más glorioso que la raza humana jamás ha escuchado y escuchará: la santa palabra de Dios. Amén. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Hay cosas que se van haciendo cultura, hay cosas que se van haciendo movimientos sociales. Hoy estamos viviendo la última etapa de la iglesia. Decía Cruz, el 20% de la gente en México es ya cristiana. Imagino que en la estadística incluyen evangélicos y cristianos de otras denominaciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el mundo cristiano? ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo? Hoy celebra mucha gente lo que comenzó como un día de fiesta en los Estados Unidos, se ha vuelto algo cultural. De tal manera que en uno de los barrios más famosos de Corea del Sur, en Itaewon, hace un par de días estaban en la calle celebrando Halloween, y estaban unos a mi mano izquierda para tener una referencia y otros a la mano derecha, y había un grupo en el centro. Pero pareciera que al mismo tiempo le dijeron a los de la izquierda, a las personas que estaban en la izquierda, y al mismo tiempo a los que estaban en la derecha, que corrieran en una estampida. Y tanto derecha y izquierda corrieron al centro, y de las personas que estaban en el centro, muchos heridos, pero 154 personas perdieron la vida en una fiesta. Y todos sabemos, hermano, que es una fiesta celebrada a Satanás. Y aquí es donde entra la responsabilidad. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 19 y en el verso 20, y Pablo hace esta pregunta. Dice, ¿qué digo? Pues, que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifica a los ídolos. Y el verso 20 dice la palabra del Señor. Gracias. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo y prohíbe que lo que hacen los que no conocen a Dios, porque lo que sucede en esta fiesta es una fiesta ofrecida a Satanás. Eso es indudable. No importa cómo lo disfracemos, es indudable que es una fiesta dedicada a Satanás y los demonios. Y Pablo dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican. Y sacrificar no es solamente que vayan a matar a alguien, es ofrecer a alguien. Y luego dice, a los demonios los ofrecen, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Todo esto se ha vuelto cultural, algo que nació allá en los Estados Unidos, ahora es una cultura que se ha vuelto mundial. Si no, no hubieran muerto tantas personas en Corea del Sur. Pero hay una palabra bíblica que en hebreo se pronuncia chedim. En el griego es daimonion y en nuestro español son demonios. Pero a veces no hemos puesto mucha atención, amados, pero cada vez el enemigo gana más terreno en estas áreas. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las ideologías de género, en los movimientos sociales, y vemos una característica que tiene que ver con la palabra shedim.
La palabra chedim, hermano, viene de una palabra de la raíz hebrea chud, que significa actuar con violencia, tirar basura, destruir, desbastar. Hoy todos los movimientos, cuando menos los que vemos en el mundo, todos terminan en violencia. Entonces eso pareciera que la agenda del diablo, que la agenda de los demonios, está en una forma tan generalizada en la cual la iglesia del Señor Jesús estamos solamente desde la barrera mirando cómo el diablo destruye al mundo. Sí nos preocupamos, sí podemos levantar la voz, pero hay consecuencias si nosotros no ponemos más atención y realmente como una iglesia unida ponemos todo nuestro esfuerzo, cuando menos en nuestra época podamos detener todos estos movimientos. ¿A qué me refiero? En la época del apóstol Pablo, él no acabó con el pecado, pero donde quiera que llegó el apóstol Pablo y los otros hombres de Dios, terminaron con el pecado. Estaba allí en esas ciudades y toda la gente empezó a convertirse a Cristo. Entonces miramos que siempre ha habido idolatría desde que existe la raza humana. Existen ídolos, gobernaron naciones, gobernaron pueblos, gobernaron gentes, familias, y hoy están gobernando culturas. Y todo eso tiene que ver, hermano, de las advertencias que nos hizo el Señor Jesús cuando dice la palabra: así también acontecerá esta mala generación. ¿Cómo nació esto? Hace unos días atrás publiqué que en Juárez van a tener un desfile de muertos el día 2 de noviembre y que iban a ir carros alegóricos, la mayoría que tiene que ver con la muerte. Y yo les decía a los hermanos, y puse en el Facebook, le dije, va a ser un endemoniadero. Y a la iglesia le advertí, le dije, no quiero que vayan a ir ni por curiosidad, ni permitan que sus familiares vayan, cuando menos sus hijos no vayan. ¿Por qué razón? Porque Jesús advirtió: así también acontecerá esta mala generación. No es solamente mirar una persona endemoniada, habla de una generación. Significa que habrá un tiempo en que habrá no un endemoniado, sino cientos, miles de endemoniados en un mismo instante. Si leyéramos nosotros la advertencia que dice Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 32 en el verso 17, cuando dice: sacrificaron a los chedim, sacrificaron a los demonios. Dice que sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Tenemos nosotros, ¿cuándo nosotros los mexicanos habíamos celebrado en forma tan personal las fiestas paganas como hoy se celebra? Hoy Juárez se va a llenar de personas, de padres inconscientes que disfrazarán a sus hijos, porque en realidad los que quieren comer dulces y los que quieren comer chocolate son ellos, son los papás. Pero están sacrificando a sus hijos, están ofreciendo a sus hijos. Recuerdo hace muchos años, yo estaba joven, era un adolescente, y una de nuestras maestras de la escuela dominical le llamó a mi pastor y le dijo: pastor, oren por la familia, tenemos una nieta muy grave en el hospital. Era un 31 de octubre, nuestro pastor nos puso a orar por ella y nos encontramos con que ¿qué le había pasado a la niña? Después supimos que los doctores le preguntaron: ¿qué comió? Comió lo que comimos todos. ¿Qué bebió? Bebió lo que bebimos todos. ¿Qué hubo de diferente? Que ese día llevaron sus padres a la niña a pedir dulces y uno de esos dulces estaba envenenado. Esa noche esa niña murió. A veces nosotros no nos damos cuenta del peligro que estamos corriendo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. A veces, hermano, nosotros vamos a dar cuenta de Dios y vamos a pararnos un día. A veces, hermano, se puede llamar Halloween o se puede llamar la fiesta de la cosecha, que al final de cuentas, hermano, es el mismo en la envoltura, solamente el nombre es diferente, pero al mismo que se adora es al mismo Satanás. ¿Por qué no hablo a los pastores? Porque si alguien tiene influencia en sus congregaciones, somos los pastores.
Si alguien tiene que levantarse en contra de esto, cuando menos en los hombres y mujeres y familias que Dios nos ha puesto a pastorear, es enseñarle la verdad que dice la palabra. Probablemente nosotros podamos pensar, ¿qué tiene de malo son niños? Eso es lo peor de todos, hermanos. La Biblia siempre habla de muerte de niños. Y cuando hubo grandes cambios en la Biblia, siempre fueron los niños los que sufrieron. Pero no solamente eso lo dice. El salmista, en el Salmo 106, en el verso 36 y 37. Miren lo que dice el Salmo 106, verso 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué? Esto nos lleva a una ruina. Esta no es una fiesta, esto no es una cultura gringa, esto no es una cultura americana, es algo que las naciones han ido arropando, y la palabra de Dios dice que sirvieron a los demonios, los cuales fueron causa de su ruina. Me da tristeza decirlo, pero hace muchos años dejé de ser, yo me gustó mucho la política, veo lo que sucede en la política, pero le digo una cosa, México, por lo que hace, está destinado a la ruina. El peor de los problemas es que la iglesia no hace lo suficiente. Cuando la iglesia no hacemos lo suficiente, cuando hace algunos años era todavía un soñador y yo soñaba con que un día la iglesia se llamara como las iglesias se mencionan en la Biblia. Yo quería que se levantara un pastor y fuera el pastor de la iglesia de Juárez. Sería muy bonito escuchar, como leemos en la Biblia, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, el mensaje que se le da a los pastores de las 7 iglesias de Asia. No dice a la iglesia que se llama Roca, a la iglesia que se llama La Potencia, a la iglesia que se llama A, la iglesia que se llama Z. Él le mandaron el mensaje a la iglesia de la ciudad. Y Dios sabe, hermano, que en mi corazón yo estaba dispuesto a que Dios levantara un pastor en Juárez y en El Paso, irme a congregar con toda la iglesia. Pero saben, ese es un sueño guajiro que nunca se logrará, por una simple y sencilla razón: no creemos en eso. Hablamos de la unidad, pero es lo que menos se practica dentro de la iglesia. Pero si no podemos hacer algo en unidad, porque tenemos nuestro trabajo, sí deberíamos de juntarnos, cuando menos en una ocasión, todas las denominaciones, todas las iglesias, para pelear un frente común. La iglesia está padeciendo, pero el día que cada uno de nosotros estemos dispuestos a no ser los protagonistas, sino el Espíritu Santo, y Él escoja las personas que nos representarán, en ese día nosotros podríamos hacer lo que hizo el apóstol Pablo: detener el pecado. Y a veces nosotros nos vemos tan incapaces porque solamente miramos lo que sucede. La palabra del Señor dice en el verso 37: sacrificaron, ofrecieron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. ¿Cuántos cristianos hoy van a ir a las calles a llevar a sus hijos porque los van a ofrecer? Aunque diga usted, es una forma inocente, es una forma en que no lo saben. La Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable. En otras palabras, si usted lo ignora, su congregación no lo sabe, para Dios eso no es inocencia. Por eso estamos viendo que la obra del Señor, podemos decir, y si alguno lo va a hacer está bien, pero no podemos, en aras de decir que vamos a evangelizar, tomar esta fiesta como un pretexto para evangelizar, cuando tenemos 364 días para evangelizar. Mi responsabilidad como pastor, las canas que ya pinta la cabeza, los años que ya tengo, los años que he sido ministro, creo que me dan el derecho de decirles: amados, crecí en una iglesia evangélica, pero
Un día tuve que venir a los pies de Cristo a pedirle perdón y misericordia y que perdonara mis muchos y negros pecados. Nacer en una iglesia no garantiza la salvación de nadie. Pero también sería de parte mía decirle que si usted es de los que procura el 31 de octubre hacer una fiesta para evangelizar, hermano, en lo personal le digo yo, fiesta seguirá siendo fiesta para Satanás. Conste que no he visto el Facebook, conste que no he visto anuncio de alguien que diga, el pastor me lo está diciendo directamente, ¿por qué no me lo dice en mi cara? Pues hermano, se lo digo directamente porque no he visto nada a nadie, pero si alguien tiene que decir algo, es aquel que me despertó esta semana para decirme, esta generación puede caer en ruina y muchos endemoniados. ¿Sabe cómo le llaman los satanistas a este día 31 de octubre? Le llaman la hora amateur de los satanistas. Es decir, no necesita ser un miembro de la iglesia satánica para que ellos consideren a todos los que van a andar pidiendo dulces, disfrazando a sus niños. No importa si lo disfrazas del niño Jesús, no importa si lo disfrazas de angelito. Hermano, si hay alguien que se goza en mirar que los cristianos celebren, Señor, en aras de la evangelización a sus hijos. Le llaman abrazando por un día su lado diabólico. ¿De dónde lo saqué? De la misma página de la iglesia satánica. Quería ver qué decían ellos de la fiesta de Halloween. Quería ver qué pensaban de los cristianos. Y lo que encontré, me llamó la atención esto: la hora amateur de satanistas. Lo segundo que decían, abrazando por un día su lado diabólico. Amados, nosotros somos responsables de comparecer un día delante del tribunal de Cristo. Y nada nos va a salvar de pararnos y darle cuenta al Señor. Yo siempre he pensado, qué tremenda responsabilidad de los pastores que tienen mega iglesias. Porque se van a parar delante de muchos desconocidos y no van a saber que van a tener que dar cuenta por esos desconocidos que nunca los conocieron, que nunca los vieron. Pero México no se queda tan aparte. El 1, 2 y no sé cuántos días más de noviembre tenemos los altares a los muertos. Todo esto, hermano, ya se hacía desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma. La gente siempre adoró, sirvió, actuó en honor de Júpiter, de Zeus, de Apolo, de Vesta, de Baco, de Donicio. Pero lo más tremendo, hermano, es que la gente toma algo como una cultura. Y es decir, esta es parte de la cultura mexicana, y no se dan cuenta que detrás de esa cultura, quienes están son los mismos demonios. Por 2 años consecutivos, lo que nunca había sucedido en la Casa Blanca ha sucedido con una de las naciones más poderosas del mundo, que tiene los más graves problemas del mundo en los últimos años en la presidencia del señor Joe Biden. Pero este será el segundo año que en la Casa Blanca, en la capital de todos los americanos de Norteamérica, se ha levantado un altar de muertos. Pero la palabra de Dios nos habla claramente que estas cosas traen serias consecuencias. Por eso, cuando hablamos de la mitología, la palabra mito es como si no existiera. Pero ¿quién movía los crímenes que sucedieron en la antigua Roma? Todo tuvo que ver con la religión. Todo tiene que ver ahora, amados. Nosotros tenemos que pararnos en la iglesia, advertirle a la iglesia del pecado. La iglesia, hermano, no podemos hablar del pecado señalando lo que está allá. Nuestro gobierno nos amenaza de que si hablamos en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, vamos a terminar en la cárcel. Tenemos un gobierno, hermanos, que apoya todo lo que tiene que ir en contra de la palabra de Dios. ¿Y eso me hace enemigo de mi gobierno? No, yo oro por el presidente, pero no estoy de acuerdo en todo lo que él dice. Tengo que orar por el presidente Joe Biden porque allá vivo, pero no estoy de acuerdo en todo lo que él hace.
Tengo hermanos que sus hijos son homosexuales y lesbianas y yo tengo que amarlos, pero no significa que estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Pero la iglesia tiene que tomar una posición, porque si no dice que vendrá ruina, y estamos mirando ruina en nuestra amada patria. Así que lo que antes llamábamos como mito, hermano, estamos viendo una grave realidad. En el pasado fueron una realidad porque los adoraban los griegos y los romanos. Pero hoy esos mismos demonios que movían en el pasado son los mismos que hoy dominan movimientos sociales. ¿Cuándo habíamos visto? Y ustedes, muchos de ustedes publicaron de aquella niña que ensangrentó una muñeca, la tiró al piso y la pisoteaba, y era una niña y estaba hablando sobre el aborto. ¿Cuándo habíamos visto las manifestaciones tan violentas como estamos viendo hoy? Dígame usted, que no antes se habían hecho manifestaciones pacíficas, pero hoy miramos que una de las marcas de las manifestaciones en el mundo entero tiene que ver con los demonios, y los demonios son violentos. ¿Pero qué hace la iglesia? Por eso México ha importado la cultura de la muerte a todas las embajadas. En todas las embajadas y muchos de los consulados de México en el mundo habrá un altar de muertos. Y decimos, son los carteles, el cartel fulano, mangano y perenguano son los que traen la muerte. No, hermano, ellos simplemente son los instrumentos detrás de los demonios de una nación que ha hecho de la muerte una cultura. Desfiles a la muerte, se jactan de la muerte, le exhiben a la muerte, idolatran a la muerte, levantaron iglesias a la muerte. Y quiere que le diga una cosa: mi Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y la responsabilidad de la iglesia es que sus hijos, los pastores y ministros, se levanten aún con aquellos hermanos que le digan: usted es un loco, usted ya está viejo, usted ya está decrépito, usted no sabe lo que está pasando. Pues yo le digo, a volar se ha dicho, porque mi casa es una casa donde se respetan todos los conceptos que dice la palabra de Dios. Por eso miramos los altares a los muertos. No es algo cultural. Al diablo no le importa si le dice que es cultura. Lo importante es moverse en los ámbitos espirituales. Cuando el salmista escribió en el Salmo 106, el verso 28 y el verso 29, dice: se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Yo espero, hermanos, que a algunos de ustedes les voy a quitar, hermanos, el pan de muertos de este día. Así que si lo compró, lo invito a que agarre el pan de muertos y lo va y lo tire a la basura. Porque la Biblia dice: se unieron a sí mismos. Nosotros no nos podemos unir al Baal Peor porque comieron los sacrificios de los muertos. ¿En honor de quién se hace el pan de muerto? Pastor loco fanático, ¿qué está hablando usted si el pan es tan sabroso y nada más nos lo venden una vez al año? Miren las consecuencias. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. No solamente la Biblia habla de naciones arruinadas, sino que te habla, hermanos, que se provoca la ira de Dios con nuestros hechos y se desarrolla mortandad. Yo espero, hermanos, a mí me gusta el pan de dulce. De veras que a mí me gusta el pan de dulce. Pero ¿cómo puedo comer algo que le prohibieron el apóstol Pablo después de 14 años de predicar la palabra? Y él va con los líderes de la iglesia y les dice: esto es lo que estoy predicando, ¿voy bien o me devuelvo? Y le dijeron: vas bien, pero hay 3 cosas que no debes de hacer. Y una de las cosas de ella es comer de la comida ofrecida a los ídolos. No levante la mano, pero si iba pensaba qué rico saliendo nos llegamos por el pan de muerto, hermano, arrepiéntase. No solamente se va a meter usted en problemas, va a meter en problemas a todas las familias de la iglesia. ¿Por qué? Así como el gobierno mexicano hace cosas locas que afecta a toda la nación, que en la Casa Blanca metieron
por segundo año los altares a muerto y van a meter a toda la nación americana en problemas. Y usted dirá, ¿por qué tiene que meterlo yo? Ese es un asunto mío. El asunto es que el Señor nos dijo, este es un problema generacional. Y no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de lo que está sucediendo. Entonces, yo he predicado muchas veces que conforme se acerca la venida de Cristo, los demonios se están acercando más a la tierra. Por eso, miramos una fiesta pagana en la época de Dionisio, el dios griego, pero era el Baco romano. Y 5 días al mes se celebraban las tremendas bacanales. No sé cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo les gustaba el baile y alguna vez bailaron la canción famosa de la señora Celia Cruz que decía, esta vida es un carnaval. Y todos sabemos el significado de carnaval, carne a Baal. Pues, si ustedes están enterados, yo estoy seguro que sí, leyeron, hermanos, que los rusos amenazaban de mandar una bomba atómica a Ucrania. Inmediatamente la respuesta de muchos de los ucranianos fue, vamos a hacer una orgía. ¿Lo leyeron? Le empezaron a levantar firmas y se juntaron, hermanos, como 15,000 personas. Dijeron, bueno, si nos van a bombardear, vamos a hacer una orgía. ¿Alguien lo leyó en el periódico? Levanten la mano, no quiero pasar aquí con... Mira, ahí está mi hermano, no estoy diciendo verdad, hermano. Aunque ustedes no lo hayan leído, estoy diciendo la verdad. ¿Qué iba a haber? 3 cosas nada más. Hombres, mujeres, jóvenes, todos. Licor, droga y sexo en exceso. A veces no porque no estamos enterados de lo que pasa del mundo, significa que estamos hablando una irrealidad. Estamos hablando de una de las más grandes realidades que se está manifestando en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, y el diablo está ganando terreno. Está ganando terreno. Por eso, cuando el apóstol Pablo habló las palabras de que Dios no quería que nos uniéramos con ellos, era tomar una decisión. La vida cristiana es de decisiones, mis amados. Ahora, usted fue llamado por Dios, aceptó el reto, aceptó el llamado. Dios lo puso para cuidar las ovejas de Él. La gente no es de nosotros, la gente es de Dios. Y si nosotros no cuidamos lo que es de Dios, le vamos a dar cuenta a Él. Y Él no va a venir, hermanos míos, con palabritas de mucho amor como somos los pastores. Todos los pastores, antes de ser pastores, éramos unas fieras. Éramos los guardianes mordelones de la congregación, pero nos convertimos a pastores y somos la Madre Teresa de Calcuta dentro de la congregación. Como mamás y papás que son pasalones con sus hijos en la casa, a veces en la iglesia el pastor se vuelve pasalón. Tenemos miedo de decirle a la iglesia de los peligros que están acercándose. ¿Se acuerda de la historia del rey Saúl? Cuando dijo que no hubo profeta por el cual Dios le contestara, ni por las piedras de Urim y Tumim, y buscaron a los que había desterrado, pero el diablo nunca se va completamente. Por eso de tiempo en tiempo hay que orar por nuestra congregación, porque el diablo no se va completamente. Entre todas las cosas, alguien sabía y no le dijo al rey que había una pitonisa. ¿De dónde viene la pitonisa? Del oráculo de Delfos. Le llamaban Pitia a la mujer que adivinaba. Pero ¿quién le daba a la Pitia las respuestas que necesitaban los que consultaban? Pitón. Y Pitón es un demonio que era una serpiente gigante. Y hermanos, estamos mirando cómo hasta el día de hoy la palabra del Señor nos advertía de esa serpiente. En Génesis capítulo 3, en el verso 13, nos advierte de esa serpiente. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 9, nos dice exactamente quién es el que está detrás de los espíritus de adivinación.
Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero. Estamos hablando que el Señor nos dijo: cuidado, porque esta mala generación van a andar los demonios buscando. Y sabe, no los va a buscar en la cantina, porque ahí en las casas no están barridas ni adornadas. Las casas limpias, barridas, adornadas, ¿sabe dónde están? En las iglesias. ¿Y qué van a buscar? ¿Al borracho de la esquina? No. Al que se congrega en la iglesia, al que predica en la iglesia, al que canta en la iglesia, el que dirige las alabanzas, al que enseña a los niños. Dios nos está advirtiendo, pastores. Disculpen que no les haya traído una predicación de ánimo y aliento, pero conozco la palabra de Dios cuando David, hermanos, en Ziklag le quemaron el pueblo, se llevaron a sus mujeres y a sus hijos, y la gente de él apedreaba, hermano, amenazaba con apedrearlo. Pero dice David: yo me alenté en Jehová. Así que usted no está esperando que una predicación de aliento. Quiero darle una predicación de advertencia. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez que usted predica, cada vez que yo predico, cada vez que de los que estamos aquí predicamos, atacamos al mundo espiritual. No es una predicación cualquiera. El diablo se sabe y se siente atacado por la predicación. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando vino? Echó fuera demonios. El mensaje bíblico ataca directamente al mundo espiritual de los demonios. Nosotros, puede ser cualquier predicación, pero todo eso le incomoda al diablo. Por eso, ¿se acuerda usted una historia que relata el apóstol Pablo y le escribe Lucas en Hechos capítulo 16? ¿Qué dice Hechos capítulo 16? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En otras versiones dice espíritu pitónico, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. El verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Mira el diablo qué astuto. Usaba una bruja para que dijeran: wow, qué tremendo, esta adivina, dice que estos son hombres de Dios. Ha de ser más grande esta mujer que adivina que estos. A veces, hermano, hay cristianos que siguen leyendo el horóscopo por casualidad, por curiosidad nada más, no creen, pero lo leen. Hay gente que no se levanta sin que le lean el horóscopo. El verso 18 dice: ya no quiso la computadora. Y esto lo hacía por muchos días, más degradando a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cada vez que predicamos y la gente liberada, miren lo que sucede. Miren lo que dice el verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades. ¿No es lo mismo que pretenden nuestras autoridades hacernos en este tiempo? Yo no estoy hablando de política, hermano, ni me interesa Morena, ni el PRI, ni el PAN. Le estoy diciendo lo que está amenazándonos constantemente el gobierno. El que sea nos amenaza. Mire el verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y este es el problema, que la iglesia ya no alborota a nadie. Antes éramos considerados alborotadores. Hoy, hermano, no alborotamos a nadie. Y la iglesia necesita levantarse y empezar a clamar y atacar directamente, llamarle al pecado, para que si se van a incomodar, que se incomoden de verdad. No podemos disfrazar: ay, los chicos que hacen así, ay, que las chicas que se hacen así. Hay que decir el pecado como es la verdad. La homosexualidad es homosexualidad, el lesbianismo es lesbianismo. Que vengan y nos cierren la iglesia. Bueno, pues vámonos a predicar a las calles. ¿Que no empezó la iglesia predicando el Cristo de gloria en las calles? Y quiere que le diga una cosa: cuando el Señor se harte de la pasividad de la iglesia, nos va a cerrar las iglesias para lanzarnos a las calles, porque eso fue llamar a la iglesia. Gracias, hermano. El verso 21, miren lo que dice:
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Es decir, el diablo quisiera agarrarnos a golpes, pero ya hay regiones del mundo donde el cristiano es azotado, es golpeado, es asesinado por haber separado. Hoy vemos la violencia que está en el mundo entero. Miren las protestas. Detrás de ellos no es un movimiento cultural, no es un movimiento social. Son demonios moviéndose en contra de la iglesia, no en contra del gobierno. Al diablo no le importa el gobierno, al diablo le interesa que la iglesia esté entre la espada y la pared. Muchos de nosotros hemos escuchado hasta el cansancio que por qué perseguían a los cristianos en la antigua Roma. Y todos decimos, por ser cristianos. Pero déjeme contarle la otra mitad de la verdad. ¿Sabe por qué los perseguían? No porque eran cristianos solamente, sino porque tenían el poder de echar fuera demonios. ¿Y sabe qué es lo que hacían? Donde había templos paganos, separaban los cristianos, echaban fuera los demonios y el templo se cerraba. Pero hoy, ¿qué cerramos? Hoy no cerramos ni las calles. Oye, ¿qué impactamos? Muchas veces no impactamos ni nuestra propia iglesia. Hay que reconsiderar lo que está pasando en el mundo. El día que se caen los hombres, se levantarán las mujeres. El día que se cansen las mujeres, se van a levantar los jóvenes. Y el día que se cansen los jóvenes, vamos a ver lo que dijo Jesús. Y que muchos hablan que las piedras, que pensando que es una persona, yo estoy casi seguro que esas piedras de los cerros van a predicarnos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es muy brava dentro de los edificios, pero en la calle es un corderito de Dios. Por eso la iglesia terminaba en los coliseos, muertos en las arenas, porque tenían un poder que nosotros tenemos pero no ejercemos. Antes los endemoniados, cuando llegaban a las iglesias, se manifestaban y los pastores echaban fuera los demonios. Hoy cantan, hoy dirigen, hoy predican, hoy tocan, hoy hacen un montón de cosas. Músicos que deberíamos de bajarlos de los altares, nos damos la vuelta y siguen cantando y siguen tocando. El Espíritu de Dios es celoso y nos advierte las cosas. Los templos paganos se quedaban solos. Si me permiten solamente un par de minutos más. Hubo un emperador romano, Juliano el Apóstata. Este emperador Juliano el Apóstata dijo estas palabras estando ya muriendo. Volteó al cielo y el historiador dice que dijo: has vencido, Galileo. ¿Por qué le llamaban a este César el apóstata? Porque él quiso levantar las antiguas templos paganos, pero él quiso que el famosísimo oráculo de Delfos estuviera nuevamente operando. Mandó a preguntar a la pitonisa qué se necesitaba para levantar el oráculo de Delfos, el templo de Apolos. Y la respuesta es histórica y está ahí en la historia universal. Si usted lee a Juliano el Apóstata, él dijo: el templo ha caído hasta el suelo, la casa de Apolos no existe, su fuente de agua profética se secó. Así que en su muerte, Juliano el Apóstata dijo: has vencido, Galileo. Por eso me gustaría terminar recordando un aviso urgente, profético para nuestra generación, que se encuentra en ese Mateo capítulo 12 que comenzamos, verso 43. Miren lo que
Vuelve a decir el Señor Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Todos nosotros un día fuimos malos, perversos, y el Señor nos dio un nuevo nacimiento y nuestra casa quedó hermosamente limpia. Pero los demonios que salieron de nosotros siempre andan buscando querer regresar al mismo cuerpo de un día el Señor lo libertó. Y cuando llega, la halla desocupada. Si no está llena del Espíritu de Dios, está desocupada. Y hoy, hermanos, tenemos un serio problema. Cuando dice el verso 45: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados morarán allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aquí viene la advertencia profética de Jesús: así acontecerá también a esta mala. No dice persona, no dice persona, dice generación. En otras versiones la palabra generación es toda una era. Y estamos viviendo la era en que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y en la cual los pastores debemos que pararnos antes de que nos pare el Señor ante el tribunal de Cristo, y nosotros le saquemos nuestros pergaminos y le digamos al Señor: en tu nombre hicimos esto, y antes de que esté terminando las frases en nuestra boca, nos manden callar y nos digan: no te conozco. Señor, ¿cómo no me conoces? Si era uno de los pastores más conocidos en la ciudad. Cállate, no te conozco. Y le van a añadir: obrador de cosas malas. ¿Se lo está diciendo al pecador? ¿Para quiénes son estas palabras? ¿Para el pecador? ¿Para el musulmán? El que tenga oídos por oír, oiga. Lo va a decir a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros y a los verdaderos apóstoles. Y me voy a meter aquí en un asunto de los apóstoles. ¿Sabe quién es un apóstol? No el que tiene un título. El que ha levantado iglesias, el que ha hecho obra misionera. Ese es un apóstol. No el que se dice apóstol. No tengo nada en los que se dicen apóstoles, pero si me voy a bailar alguno, lo siento mucho. Pero sí tenemos que darnos cuenta que si Dios te llamó al apostolado, no es como muchos dicen: pero es que tiene que habérsele aparecido a Cristo. Hermano, ¿a quién de nosotros no se le ha aparecido Cristo? ¿Quién no ha llegado Cristo a socorrernos en nuestras horas más oscuras? Pero si has levantado iglesias, si te ha costado el ministerio, tienes una labor apostólica. Antiguamente le llamábamos misioneros. Hoy los títulos delante de Dios no son nada. Delante de Dios no se va a pasar el pastor. Delante de Dios se va, y créame, hermano, que el día que me pare con Cristo voy a ir temblando. No voy a ir danzando con banderas y panderos, sino temblando por escuchar: no te conozco, o buen siervo y fiel. Amados, gracias por oír a este viejo pastor. Fue joven, envejecido. Un día, cuando venga Cristo por la iglesia, me iré con él.
pero espero terminar la carrera diciéndoles: amados, les ha costado mucho para echarla a perder en el último tiempo. No se desvíe, no se desvíe. ¿Por qué no inclina su cabecita y le pedimos perdón a Dios? Y nos hacemos responsables. Hay advertencias bíblicas: ruina, mortandad. Tomemos en serio nuestro ministerio. No agrades a las masas, agrada a Jesús. Padre, perdónanos. A veces tenemos que aplicarnos lo que tú dijiste en la cruz. No sabemos lo que hacemos. A veces creemos que estamos haciendo tu obra. Pero Señor, nos has dado muchas oportunidades, como el apóstol Pedro. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. 3 veces tuviste que decirle que apacentara las ovejas, Señor, porque a veces no entendemos que tenemos una responsabilidad generacional. Señor, estamos viendo miles de personas llenando cantinas, bares, lugares de adicción a las drogas, y la mayoría de ellos alguna vez fueron cristianos. Encontramos en las calles gente que un día pastoreó rebaños, gente que predicó la palabra. Pero ¿dónde quedaron aquellos buenos pastores que dejan sus compromisos para ir a buscar al hermano caído, a la familia desesperada? Señor, que el púlpito no sea nuestra meta, sino solamente un instrumento para predicar las verdades de la Biblia. Señor, no estoy juzgando a nadie, porque la predicación no es para los que escuchan. La predicación primeramente es para el que la predica. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Y deja que tu Espíritu Santo llene mi vida y pueda hablar lo que enseña tu santa palabra, y podamos adorarte. Nos ponemos un momento de pie, levantamos nuestras manos. Y adoramos un momento a nuestro Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Amado Salvador, si hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, amado Salvador. Y aquí es donde entramos los ministros. Yo te agradezco